muy buenas con todos nuestros queridísimos alumnos de la mejor academia, la Academia Braille, que nos están sintonizando vía Facebook todos los días. Les saluda su queridísimo profesor Luis Pareja, profesor principal del curso de física, ya sabes en dónde, en la mejor academia de todo el sur, la Academia Braille. Bueno, ya que tenemos hasta el 12 de abril para poder así frenar y reducir la propagación de este virus COVID-19, así que no nos queda de otra que seguir quedándonos en casa. Pero, sabes, no vas a estar solo. Obviamente, los mejores profesores de toda Arequipa van a estar contigo, transmitiendo todos los días en vivo. Y desde la comodidad de tu laptop o de tu celular, vas a poder recibir estas clases virtuales por parte de la excelente plana de la mejor academia, la Academia Bryce. Obviamente. Bueno, sin más que decir, muchachos, empezaremos con 5 problemitas de física. Hemos hecho el día de hoy una miscelánea. Vamos a empezar, sin más preámbulos, con el primer problemita. Lanzamos el primer problema de física 1. Nos dice lo siguiente. A ver, el pequeño bloque de 1 kilogramo. A ver, vamos a ver la gráfica. ¿Dónde está el bloquecito? Ahí tenemos el bloque. Vamos ya viendo más o menos, vamos deduciendo de qué tema estamos hablando. Vamos a pasar a la lectura, vamos a lanzar ahí las alternativas y el tema es dinámica circular. Ya muchos de ustedes ya lo habían adivinado, ¿no? Dice lo siguiente, el pequeño bloque de 1 kilogramo se desliza de tal forma que para el instante mostrado presenta una rapidez de 1 metro por segundo. Determine la reacción de la superficie esférica y lisa, me dice, ¿no? Considere que el radio de curvatura es de 0,5 metros, medio metro, y la gravedad que igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, qué interesante y qué fácil se hace resolver este problema. ¿Ya? Me van a seguir con el punterito del mouse, todos nuestros alumnos que nos están sintonizando, ¿ya? Y ahí vamos a hacer la solución. Qué interesante y qué fácil se hace el problema, como les dije, cuando se hace el diagrama, un buen diagrama de cuerpo libre para el bloque. Eso es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para este bloquecito. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el bloque y ahí vamos a ver qué fuerzas están actuando. Vamos a darle entonces solución a este problema. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre exactamente. Perfecto. La masa del bloque es de 1 kilogramo. 1 kilogramo, entonces siendo la gravedad 10, su peso, ¿cuánto debe ser? 1 por 10, 10 newton. Y ahí está, mira la flechita, mira, guíense esta flechita. Mientras vamos avanzando, yo le voy enseñando, hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿correcto? Entonces, la fuerza de gravedad, el peso del bloque sería masa por gravedad 10. Esta fuerza tal como está así no me conviene. Vamos a hacer una pequeña descomposición. Vamos a descomponer una de las componentes, va a ser de manera tangencial. Una de las componentes de manera tangencial. Y la otra componente en el eje radial. ¿Qué cosa quiere decir, profe, en el eje radial? Esta componente, ¿por dónde debe de pasar? Debe de pasar por el centro de esta trayectoria circular. Eso es justamente lo que debe de pasar. Ahí está. Bien. Entonces, pero si nosotros descomponemos una de manera radial y la otra de manera tangencial, este ángulo 37 se traslada acá, ya que esta que está acá, que es la fuerza de gravedad vertical, con esta que es vertical, son paralelas. Este ángulo 37 y este ángulo 37 deben ser el mismo. Esta flecha, esta acá es una de las componentes. Esta flechita que está acá, está en el eje tangencial y está frente a 37. Debe ser 3. Eso debe ser 4. 3, 4, y la hipotenusa sería 5. Pero la hipotenusa es 10. 5 por 2, 10. Entonces acá sería 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Ahí tenemos las componentes. 6 newtons, 8 newtons, acá sería 10 newtons. 6, 8 y 10 son las componentes de la gravedad. Esta componente en el eje tangencial, componente de la fuerza de gravedad en el eje radial. ¿Está? Perfecto. Ahora, el bloque aplasta la superficie curva, la superficie esférica, la superficie reacciona. Entonces, esta reacción, cuando la superficie es lisa, la reacción se convierte en la fuerza normal. Y cuando una superficie es lisa, esa reacción toma el nombre de reacción normal. Porque recuerda que la superficie es lisa, aquí está. No hay fricción. Entonces, como no hay fricción, la normal y la reacción toman el mismo módulo, el mismo valor. Esta se llama reacción normal. Bueno,
Qué fácil y qué sencillo. Acabamos de terminar de hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos una componente aquí, otra componente aquí y la otra. Tres fuerzas. Pero, profe, me están dando que me dicen que acá su velocidad en este instante es la velocidad 1 metro por segundo. Claro, es la velocidad tangencial, porque en todo momento va a ser tangente a su trayectoria. Bueno, ¿qué podríamos aplicar aquí? Tenemos radio también, el radio de curvatura en este punto 0,5 metros. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, pero aplicada al movimiento circular. Ahí lo tenemos, la segunda ley de Newton. ¿Cómo, profe, a la dinámica circular? Fácil. Fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahí lo tenemos, fuerza centrípeta. Recuerda que la fuerza centrípeta se calcula así. Fuerzas que apuntan hacia el centro, menos fuerzas que salen del centro. ¿Quién está apuntando hacia el centro? Concentrémonos en este eje, en el eje radial. Ahí está. Aquel eje que pasa por el centro. Ese es el eje radial. Las fuerzas que apuntan hacia el centro es esta fuerza de 8 newtons. Esta fuerza apunta hacia el centro. ¿Quién sale del centro? Esta reacción. Porque recuerda que esta fuerza de reacción es la reacción normal. Y es la que me están pidiendo. Entonces sería 8 fuerzas que apuntan, menos fuerzas que salen. Sería 8 menos reacción normal, ahí está, es igual a la masa. Recuerda, ahí está la masa, dato, 1 kilogramo, por la aceleración centrípeta. Perfecto. Ahora, lo que nosotros vamos a reemplazar la aceleración centrípeta. Ahí tenemos 8 menos la reacción normal, sigue igual, es igual a la masa, 1, no ha cambiado. Aquí está. Recuerda que una forma de calcular la aceleración centrípeta es pues la velocidad tangencial, que es esta de acá, 1 al cuadrado sobre el radio de curvatura, ¿correcto? Cuidado, no vayas a pensar que este R y este R es el mismo, no, esta es la reacción normal, por eso le hemos puesto Rn, este es el radio de curvatura. Bueno, acá reemplazando la velocidad en ese instante, que es la velocidad tangencial, que es 1, ahí está, 1 al cuadrado sería entonces 1 por 1 al cuadrado, 1 sobre 1 medio, ¿no? 0,5 1 medio, el 2 sube, sería 2, el 2 pasaría acá restando. 8 menos 2, la respuesta entonces sería ¿cuánto? 6. La reacción normal, en todo caso, en este problema, sería 6 newtons. La alternativa sería la alternativa de respuesta correcta. Muchachos, respuesta Bryce. Muy bien, qué interesante, qué fácil. Mira, 1, 2, 3 pasitos para este problema. Lo más interesante aquí y lo esencial, la esencia de este problema es hacer un buen diagrama de cuerpo libre. La formulita es lo de menos. Acá, si es que yo tengo que graficar, les he dicho, unas 4 fuerzas y solamente grafiqué 3, obviamente no llegaré a la respuesta. Profe, he graficado 4, pero una la grafiqué en sentido contrario, menos. Aquí hay que hacer un perfecto diagrama de cuerpo libre para llegar, obviamente, a la respuesta. Muchachos, acabamos de terminar el primer problema de dinámica circular. Pasemos al siguiente problema. Vamos a pasar a la lectura. Se observa la trayectoria parabólica. Ah, ya me lo dijeron todo. Movimiento parabólico sin conocer la gráfica. Vamos a lanzar la gráfica. Ahí está. Este problema, y profe, ya lo hemos hecho ya en clase. Sí, parecido. Este es otro tipo de problemita. Pero al final, el fondo es el mismo, ¿no? La ley y las ecuaciones para resolver este tipo de problema. Tenemos también las alternativas. Ahí está el tema. Movimiento parabólico, perdón. Nos dice así: se observa la trayectoria parabólica que experimentó un objeto. Si empleo 2 segundos, ¿ya?, en ir de la pared 1 a la pared 2, ahí hay 2 obstáculos, y pasan las justas, me dice, ¿no? Determine el tiempo que empleó desde el lanzamiento hasta pasar por la pared número 1. O sea, desde que se lanza. ¿Dónde está? A ver, calmado. Ahí está. Mira, siguiente. Me piden qué tiempo demora de ir desde este punto hasta este punto. ¿Qué le parece si este punto lo llamamos A este punto B, y por ejemplo este punto C, ¿no? Para tener puntos específicos y saber en qué posición estamos hablando. Bueno, este es un claro ejemplo de un problema que nos pueda venir en un examen de admisión, ya sea se pregunta, sea ordinario. Si se pregunta, ya sabe, en la primera etapa. Vamos a pasar a la solución. Vamos a pasar a la solución de este problema. Recuerden que el movimiento parabólico es un movimiento bidimensional. Es un movimiento compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque está compuesto por 2 movimientos. En el eje X, ¿qué movimiento va a desarrollar? Es un movimiento de línea uniforme, un MRU. Aquí sí que su velocidad constante. Exacto. Y en el eje Y, ¿qué
movimiento va a realizar? ¿Se acuerdan? Es un movimiento vertical de caída libre. Perfecto. Y todas las ecuaciones ya vistas anteriormente las vamos a aplicar aquí. O sea, el movimiento parabólico es un repasito de dos temas anteriores, MRU y movimiento vertical de caída libre. Así de fácil. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a la solución de este problema. Solución. Vamos a poner acá, ya hemos hecho, mira, la descomposición. Ahora, vamos a explicar aquí, ¿de dónde sale, profe, 12? ¿De dónde sale 16? Recuerden que están diciendo que desde la pared 1 hasta la pared 2, ¿cuánto tiempo pasa? Pasa 2 segundos, ¿eh? Eso sí, dato del problema, 2 segundos. ¿Correcto? Ahora la pregunta es, ¿y ese ángulo? Ahora vamos a ver dónde sale este 16 metros por segundo. Recuerda, vamos a trabajar en el tramo BC, acá, en el tramo BC. En el eje X, no en el eje Y, en el eje X. En el eje X, la esfera, cuando se traslada desde el punto B hasta el punto C, ¿ya? La esfera realiza, ¿qué? Un MRU. Y si realiza un MRU, la formulita, ¿se acuerdan? Distancia, que es igual a la rapidez por el tiempo. Estamos hablando en el eje X, de manera horizontal, no de manera vertical. Bueno, ¿qué distancia? Yo les pregunto, chicos, ¿qué distancia desde el punto B hasta el punto C? Bueno, horizontalmente, ahí está, dato del problema, 32 metros. 32 metros, entonces colocamos y 32 metros es igual. ¿Qué rapidez? ¿Qué rapidez? No sé, ponle BX, es la rapidez. Vamos a demostrar por qué sale 16. Aquí está, mira. Distancia 32, rapidez B o V. Por el tiempo. Desde B hasta C, ¿qué tiempo ha pasado? 2 segundos. Este 2 segundos pasa dividiendo. Entonces la rapidez sería 32. Entre 2 sería 10 y 16. Entonces aquí tenemos que la rapidez en el eje X sería 16 metros por segundo. Entonces ya hemos demostrado por qué sale 16. Pero en el problema hay un dato muy valioso. Me dicen que la rapidez aquí, esta rapidez, esta flechita que está acá, ¿cuánto es? En el problema me dicen que es ¿cuánto? Es 20 metros por segundo. Profe, si esta rapidez yo la descompongo, sería una en el eje Y y una en el eje X. Claro. Esta rapidez ya la hemos encontrado. ¿Cuánto es? 16. Eso quiere decir que una de las componentes de esta rapidez, que es de 20 metros por segundo, es 16. Exacto. Profe, pero 16 es 4 por 4. La hipotenusa es 5 por 4. Ah, 4K, 5K. ¿Cuánto debe ser esta otra componente? 3K. 3 por 4, 4 por 4 y 5 por 4. 3 por 4, 12. 4 por 4, 16. 5 por 4, 20. Muy bien, acabo de calcular la componente vertical en el punto B. Estamos hablando de la velocidad. Perdón. Ya está. Ahora, vamos a retroceder. Recuerden la esencia de este problema. Nos están pidiendo cuánto tiempo demora la esfera, el proyectil, a ir desde el punto A hasta el punto B. Entonces, vamos a ver acá lo siguiente. Se supone, hemos dicho que el movimiento parabólico es un movimiento compuesto. En el eje X, ¿qué movimiento describe? Un MRU. ¿Y su velocidad cómo es? Constante. Eso quiere decir que si acá es 16 en el eje X, ¿cuánto debe ser acá? 16 también en el eje X, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora ya sabemos que este es 16. Pero en el problema original tenemos acá un ángulo. ¿Cuánto es este ángulo? 45, que es el mismo que está acá. 45. Un triángulo isósceles. Si él es 16, esta componente es 16, ¿cuánto es esta otra componente? También 16. Qué interesante, ¿ves? Qué interesante. Paso a paso. Entonces tenemos acá, me están pidiendo el tiempo. ¿Cuánto demora la esfera de ir desde el punto A hasta el punto B? Si en el punto A, en el eje Y, su rapidez es 16 metros por segundo. Y en el punto B, su rapidez en el eje Y, ¿cuánto es? 12. Bueno, vamos entonces, vamos al tramo AB, pero ya no en el eje X, sino en el eje Y. Ahí está. En el tramo AB, ¿qué movimiento va a desarrollar? Un movimiento vertical de caída libre. Ahí lo tenemos. Pero vamos a trabajar en el eje Y. Eso sí, que tener mucho cuidado. En el eje Y, no en el eje X. Bueno, en el eje Y vamos a usar esta ecuación, que es la ecuación escalar del movimiento vertical de caída libre. La rapidez final, 12, es igual a la rapidez inicial, 16,
es más menos, en este caso es menos porque está subiendo, está disminuyendo su rapidez. La gravedad por el tiempo, ¿no es cierto? Perfecto. La rapidez, ¿cuánto es la rapidez? La rapidez final es 12. ¿Cuánto es la rapidez inicial? Está 16 menos la gravedad 10 y el tiempo es justamente lo que me están pidiendo. 10 veces el tiempo que me piden pasa para otro lado, pasa para el lado izquierdo. El 12 pasaría restando, 16 menos 12, ¿cuánto es? 4. Y 4 entre 10, 0.4. 0.4 segundos. 0.4 segundos es lo que demora la esfera de ir desde el punto A hasta el punto B. La alternativa sería la alternativa B. Respuesta 0.4 segundos. Respuesta correcta, muchachos. Respuesta Bryce, obviamente. Qué chévere este problema. Es un problema típico en un examen de admisión. Es el problema número 2, tema movimiento parabólico. Bien, chicos, vamos a pasar, ahora sí, al tercer problema. Estamos a la mitad. Estamos a la mitad. En el tercer problema dice lo siguiente. El bloque de 5 kilogramos se encuentra... Vamos a ver, ¿dónde está el bloque? Ajá, tenemos un bloque unido a un resorte. Qué chévere. Dice, el bloque de 5 kilogramos se encuentra en reposo. Si el resorte está estirado 20 centímetros, ¿cuál es el módulo de la fuerza de rozamiento? La superficie, el plano inclinado, me dicen que es rugoso, ¿no? Porque me están viendo la fuerza de fricción. Gravedad G igual a 10 metros por segundo. Ajá, ¿qué tema es este, profe? Bueno, como me dicen que se encuentra en reposo, al ojo, estática. Podríamos de repente aplicar estática 1, ¿no? La primera condición, o tal vez la segunda condición. El problema ya me lo dirá. Bueno, empecemos haciendo el diagrama de cuerpo libre para el bloque y para el resorte. Recuerda que el resorte está estirado. Habíamos dicho, ya en clase muchas veces, cuando un resorte está estirado, ya hacemos un corte imaginario, entonces la fuerza elástica, que obviamente está en el interior del resorte, la fuerza elástica sobre el resorte, ¿cómo es? ¿Entrante o saliente? La fuerza elástica es, si un resorte se estira, entrante. ¿Recuerdas? Si un resorte se comprime, saliente. En ese caso el resorte me dice que está estirado. Entonces, si yo hago un corte imaginario, la fuerza elástica debe ser entrante. Vamos a pasar inmediatamente al diagrama de cuerpo libre para el bloque y para el resorte. Listo. Ahí está, ¿ves? Como ya vemos el tema es estática. Ahí tenemos las alternativas. Vamos a pasar a la solución de este problema. A ver, solución. Empecemos haciendo ya el diagrama de cuerpo libre para el bloque y no te olvides para el resorte. Ahí lo tenemos. Perfecto. Empecemos primero por la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, guíense acá con el punterito. La fuerza de gravedad. La masa del bloque es 5 kilogramos. Sí, 5 kilogramos. La masa del bloque es 5 kilogramos. A ver, vamos a ver si es cierto eso. Sí, perfecto. Ahí tenemos la masa del bloque, 5 kilogramos, se encuentra estirado 20 centímetros. Hay que copiar bien los datos. Si cometemos un error de algún dato, obviamente no llegaremos a la respuesta. ¿Todo está correcto? Pasemos a la solución. Ya, estamos acá, nos quedamos acá. La masa del bloque 5 kilogramos, perfecto. La gravedad 10, por lo tanto la fuerza de gravedad, el peso sería 50 newton, ¿no? 5 por 10, 50. Recuerda que cuando tenemos planos inclinados, la fuerza de gravedad, en la gran mayoría de problemas no nos conviene tenerla así. Lo que vamos a hacer es una pequeña descomposición. Calcular sus componentes, una perpendicular al plano y la otra paralela al plano. Recuerda, si este ángulo es 37, al trasladarlo, el ángulo más cerca, el más cerquita, ¿cuánto es? 30 y 37 también. Acá está. Hemos trasladado el ángulo del plano inclinado aquí. 37, 37. El más cerca, siempre el más cerca. Ahora, esta componente que está acá es la que está al frente a 37. Como está al frente a 37 sería 3K. Esta que está acá, la que está al frente a 53 sería 4K. Esta sería 3K, 4K y la hipotenusa 5K. Pero la hipotenusa es 50. 5 por 10. ¿Cuánto debe ser esta? 3 por 10, 30. 4 por 10, 40. Ahí tenemos las componentes. 30, 40 y 50. ¿Cierto? Listo. Habíamos mencionado hace un instante que el resorte está estirado 20 centímetros. Ahí está. X es la elongación, la deformación, 20 centímetros. Cuando un resorte es estirado, de pronto hacemos un corte imaginario al resorte,
¿Ya? En el resorte va a existir una fuerza llamada la fuerza elástica, y esta fuerza va a ser entrante con respecto al corte imaginario, siempre y cuando el resorte está estirado. Pero ¿qué pasaría si el resorte está comprimido? Si el resorte está, cuidado, no deprimido, comprimido, ¿correcto? Cuidado. Si el resorte está comprimido, entonces esta fuerza sería de manera saliente, pero no es el caso. El resorte está estirado, está estirado, por lo tanto, cuando un resorte está estirado, la fuerza elástica es entrante. Ahí lo tenemos. ¿Y cómo podemos calcular el valor de la fuerza elástica? No hay problema, chicos. Ley de Hooke. Ahí está. La fuerza elástica, que es igual a K por X. ¿Quién es K? K es la constante de rigidez. Toma varios nombres, en realidad. Constante de fuerza, constante de elasticidad, pero más se le conoce como constante de rigidez. Su mismo nombre lo dice. Mide qué tan rígido es un resorte, qué tan fuerte es un resorte. Esa es la constante de rigidez. ¿Cuánto me dicen que es? 400. Acá está. Guíense con la flechita. 400 newtons por metro. Recuerda, si la constante está en newtons, por metro, entonces la deformación debe estar en metros. Y aquí me lo están dando en centímetros. Tengan mucho cuidado. Entonces vamos a pasar de 20 centímetros a metros, fácil, entre 100, 0.2. 2 décimos sería la deformación. Lo reemplazamos aquí. La fuerza elástica entonces sería la constante, 400. La deformación, 20 centímetros, que equivale a 0.2. Multiplicando, ¿cuánto sería? 80. La fuerza elástica, por eso, aquí le he puesto 80. ¿Ahí está? Ahí está el por qué sale 80 newtons. 80 newtons. Bien, sigamos haciendo la descomposición. No, ya no hay nada que descomponer. Obviamente el bloque no sube ni baja, por lo tanto, si esta fuerza vale 40 newtons, ¿cuánto vale la normal? Recuerda que la normal es aquella fuerza perpendicular al plano. Entonces la normal necesariamente tiene que ser igual a esta componente. En módulo, si esta es 40, entonces ¿esta cuánto tiene que ser? 40. En este eje, la fuerza resultante es 0. ¿Por qué? Porque el bloque está en reposo. Pero recuerda que en el eje es paralelo al plano, también la fuerza resultante debe ser 0. Ahí está, mira. Hemos hecho un pequeño diagrama del bloque, solamente para el bloque en estas fuerzas. Entonces, las fuerzas que están apuntando hacia arriba con las fuerzas que están apuntando hacia abajo, ¿cómo deben ser numéricamente? Iguales, porque el bloque está en el bloque está en reposo. Por ejemplo, esta fuerza elástica está acá, 80. Una de las componentes está apuntando hacia abajo, ¿cuánto es? 30. Ah, pero profe, ¿y la fuerza de fricción por qué apunta hacia abajo? Recuerda que el bloque que está aquí, el resorte, ¿cómo está el resorte? Está estirado. Entonces la fuerza elástica intenta jalar al bloque hacia arriba. Entonces el bloque está intentando ¿qué? Deslizar hacia arriba. Entonces, ¿qué fuerza? Si el bloque intenta deslizar hacia arriba, la fuerza de fricción es una fuerza que se opone a su posible o a su inminente desplazamiento. Entonces, señores, si el bloque intenta deslizar hacia arriba, la fuerza de fricción estaría apuntando hacia abajo. Entonces, ¿qué fuerza debería ser esta fuerza de fricción? De tal manera que sumado con 30 equilibra a 80. Bueno, una simple ecuación de grado 1, ahí está, la primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo debe ser igual a ¿qué? A la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba, numéricamente. Las fuerzas que apuntan hacia abajo sería la fuerza de fricción, 30, y la fuerza que apunta hacia arriba, 80. ¿Qué fuerza? Sumado con 30, me da 80. La respuesta, ¿cuánto es, muchachos? La fuerza de fricción sería 50 newtons. Respuesta correcta. La alternativa sería la alternativa B. Respuesta correcta, chicos. Respuesta Price. Interesante este problema de estática para aplicar la primera condición de equilibrio. Y si ustedes se han dado cuenta, muchachos, que en la gran mayoría de problemas, si uno no sabe, no domina muy bien el diagrama de cuerpo libre, el DCL, ahí entonces justamente donde es nuestro talón de Aquiles. En esa parte debemos reforzar. Por eso siempre les he dicho, en el capítulo de estática hay que lucirse, hay que pulirse, hay que dominar bien este capítulo para no arrastrar dificultades o deficiencias más adelante en los demás capítulos. Bien, vamos a pasar al cuarto problemita. Listo. Penúltimo problema, nos dice, a partir del instante mostrado. A ver, vamos a mostrar ese instante. Ahí está. A partir del instante mostrado, ¿qué tiempo transcurre para que las esferas choquen? Si esto ocurre cuando la esfera A
¿Dónde está la esfera A? Ajá, acá, guíense de la flechita, mira, acá está. Esta es la esfera A. A ver, vamos a pasar a la lectura otra vez. A partir del instante mostrado, ¿qué tiempo transcurre para que las esferas toquen si esto ocurre cuando la esfera A alcanza su altura máxima? Esta esfera A, obviamente, como está, si ustedes se han dado cuenta, está algo inclinado. Ustedes miran, profe, pero acá falta un dato. No me están dando este ángulo de lanzamiento, el ángulo de disparo. Bueno, que ponen, no sé, un ángulo teta, ¿no? No sabemos cuánto es exactamente. Lo que sí sabemos es que el ángulo, esta esferita se está lanzando, y lo que va a hacer es un movimiento parabólico. ¿En qué punto alcanzará su altura máxima? Cuando llega al vértice de esta parábola. Profe, ¿por qué se le llama movimiento parabólico? Porque su trayectoria tiene forma de una parábola cóncava hacia abajo. Esa es la realidad. Vamos a hacer entonces el diagrama, la solución para este problemita. Acá tenemos la alternativa, las alternativas son pequeñas. 3, 5, 4, otro 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a pasar a la solución para este problema. Tema, movimiento parabólico. A ver la solución, ahí tenemos el diagrama. Esta esferita, la esfera se lanza, mira estas flechas punteaditas, esta línea punteadita, indica es la trayectoria, y justo cuando llega al punto más alto, o sea, al vértice de esta parábola, impacta con la esfera B. Las dos, la esfera A y la esfera B, las dos impactan en el mismo intervalo de tiempo. Profe, ¿por qué le ha puesto 5t cuadrado y acá también 5t cuadrado? Ahorita vamos a ver. Son casos especiales. Mira, hay que recordar lo siguiente. El primer caso, cuando tenemos, siempre y cuando la gravedad sea ¿cuánto? G igual a 10 metros por segundo. Si la gravedad me consideran a mí, me dicen que es 10 metros por segundo al cuadrado, entonces, ¿qué pasa? Mira, se lanza una esferita con un cierto ángulo de disparo, mayor a 0, menor que 90, por ejemplo 30, 40, 50, 60, y de pronto la esfera comienza a describir, mira esta trayectoria tiene forma de una parábola cóncava hacia abajo. Entonces la trayectoria de esta esferita es una parábola. Entonces, ¿qué pasa si me dicen cuánto es su altura máxima? La altura máxima será cuando esta esfera suba y ya no pueda subir más. Llegó al punto más alto, al pico más alto, al vértice de la parábola, ¿recuerda? ¿Y cómo es la rapidez ahí? Ya va, no me vas a decir cero, no. Aquí la rapidez, como es mínima. A partir de que hace, baja. Entonces yo puedo calcular su altura máxima en función al tiempo de subida o también al tiempo de bajada. Recuerda que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. Esta altura máxima simplemente es 5t cuadrado. Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿recuerdas? Claro, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces sería 5t cuadrado. Este es el primer caso. Entonces, ¿qué pasa si desde el punto más alto lo lanzamos hacia abajo? Ahí está el otro caso. O sea, este caso que está acá, el primer caso es para la esfera A. Es 5t cuadrado. Esta altura que está acá es máxima. Porque la esfera A y la esfera B impactan en este punto, justo cuando la esfera A alcanza su altura máxima. Es 5t cuadrado. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si este caso es para la esfera B? Este caso que está acá es para la esfera B. Se lanza desde el pico más alto, desde el vértice se lanza. Ahí está la flechita, bien siguiente, y ¡bum! Impacta acá. Esta altura es lo mismo, o es la misma altura que el caso anterior. Sí, esta altura es la altura máxima también, cuando se lanza tanto de abajo como de arriba. Esta altura, ¿cuánto sería? 5t cuadrado también. ¿Ves qué fácil y qué sencillo? Entonces, como esta velocidad es de manera horizontal, este punto es el punto más alto con respecto a esta superficie. Entonces, esta altura sería 5t cuadrado hasta el impacto. Entonces, si esta altura es 5t cuadrado y esta altura es 5t cuadrado, entonces, ¿cuánto sería 5t cuadrado más 5t cuadrado? 10t cuadrado. ¿Y todo esto cuánto mide? Según el problema, 90 metros. Siempre y cuando la gravedad, ¿cuánto sea? Ahí está, 10 metros por segundo al cuadrado. Si la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, esta altura es 5t cuadrado y esta altura también va a ser 5t cuadrado. Recuerda que este tiempo y este tiempo es el mismo tiempo, porque las esferas impactan en el mismo instante de tiempo. En física se llama impacta simultáneamente. Bueno, por una simple ecuación de primer grado, 5t cuadrado más 5t cuadrado igual a 90 metros.
10t cuadrado igual a 90, se va un 0, se va un 0, t cuadrado igual a 9, respuesta, ¿cuánto sería? Sería 3 segundos. La alternativa sería la alternativa A. Respuesta correcta, respuesta Bryce. Mira, un pasito, dos pasitos y ya está. Qué fácil, es un caso práctico, ¿no? Del movimiento parabólico. Qué sencillo se hace este problema cuando nosotros ya sabemos que son casos prácticos, como el 5t cuadrado. Este 5t cuadrado muchos lo llaman como la caída del mono. Más adelante vamos a hacer problemas con justamente la aplicación de este método. Y bien chévere y bien divertido aprender este método del monito. Bueno, vamos a pasar ahora sí al último problemita, el problema número 5. Nos dice, el auto mostrado, ¿dónde está el auto? Ahí está, ese auto. Tenemos acá, un auto parece un bochito, es un bochito, es un bochito. Nos dice, el auto mostrado realiza un MRU. ¿Ya? Es un problema de MRU, obviamente. Y el tráiler realiza un MRV. El tráiler realiza un MRV. Está el tráiler, está sin carga, libre. Determine D. ¿Dónde está D? Aquí está D. Determine D si a partir del instante mostrado pasan 4 segundos para que terminen de cruzarse. Para que terminen de cruzarse quiere decir, o te pueden preguntar, para que se crucen completamente. Es lo mismo. O sea, quiere decir que el auto y el camión y el tráiler va avanzando. El auto también. Los dos van avanzando, van avanzando, van avanzando. Obviamente no van a chocar, no van a impactar. Se mueven en vías paralelas. Entonces, el auto avanza, el tráiler también avanza. Y cuando la parte de delante, los parachoques, se alinean, o sea, aquí sí que es, ¿no? Ahí están en la misma recta, ya se encuentran, ahí recién empiezan a cruzarse. Pero, profe, ¿cuándo terminan de cruzarse completamente? Cuando la parte trasera de cada uno de los autos coinciden. ¿Cómo sería eso, profe? De la siguiente manera. Vamos a hacer el diagrama. Ahí tenemos la solución. Ahí está, mira. Cuando el auto se traslada, se cruza, avanza, se comienza a cruzarse, y cuando las partes traseras, ya está, se intersectan, simplemente ahí se alinean, las partes traseras de los autos, tanto del auto como del tráiler, ahí se cruzaron, ya terminaron de cruzarse o se cruzaron completamente. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Me dice 4 segundos, ahí tenemos 4 segundos. Ahora, pero qué interesante, de repente nosotros vamos a pasar a la figura anterior. Ahí está. Bien, este problema es para aplicar justamente MRU para el auto y MRV para el camión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, un alumno normalmente haría esto, ¿no? Aplicaría ecuaciones para el auto, aplicaría ecuaciones para el camión. Entonces, dos ecuaciones. Pero nuestros alumnos que han estado obviamente en Academia Bryce, nuestros alumnos Bryce, sabemos que cuando tenemos un problema así con dos cuerpos en movimiento, es más fácil tomarle el siguiente capítulo llamado movimiento relativo. Profe, ¿en qué consiste este movimiento? Este movimiento consiste en congelar a uno de los móviles. Recuerda que el movimiento relativo es un movimiento respecto de otro cuerpo. Es un movimiento ficticio. Entonces, pero para eso necesitamos congelar a uno de ellos. ¿A quién congelamos, profe? A cualquiera. Es igualito, la respuesta sale igual. A mí me convienen los cuerpos de mayor dimensión, para que los cuerpos que tienen pequeñas dimensiones sea más fácil de moverlos. Por ejemplo, congelemos en este caso el camión, o al auto, es igualito. Al camión, congelemos al camión. ¿En qué consiste? Sobre el camión vamos a colocar a un observador, a una persona. ¿Ya? Esta persona que se encuentra sobre el camión, por más que el camión avance y avance y avance, la persona va a estar sobre el camión. Eso quiere decir que para la persona, el camión no se mueve. Y si, profe, si para la persona que está sobre el camión no se mueve, entonces todo lo que tiene el móvil o el camión, se lo agregamos a quién? Al otro, pero en sentido contrario. Ese era el truquito, ¿se acuerdan? En sentido contrario. Porque recuerda que el movimiento relativo es un movimiento ficticio, es un movimiento que respecto de otro cuerpo. Vamos a pasar a la gráfica, ahora sí, la solución. Ahí tenemos. Mira, sobre el camión hemos colocado aquí, mira, ¿a quién? A Motita.
a Miguel Motita. Pues, ¿por qué Motita? Porque Motita es de peso despreciable, ¿no? Ya lo habíamos dicho en clase. Bien, esta persona que está acá, está sobre el camión. Y para esta persona piensa y dice lo siguiente: yo estoy sobre el camión. Si el camión avanza 1 kilómetro, la persona también avanza 1 kilómetro. Si el camión frena, la persona también frena. Si el camión avanza con una aceleración de 10 metros por segundo, la persona también. Eso quiere decir que todo lo que tiene el camión, ¿no es cierto?, también le pasa a la persona. Por más que el camión avance, la persona sigue sobre el camión. Entonces, para este observador, el camión no se mueve. Eso es lo que está pensando. Entonces, la persona dice, si el camión no se mueve, todo lo que tiene el camión se lo agregamos ¿a quién? Al automóvil, pero en sentido contrario. El camión al inicio, ¿ya? Obviamente, parte del reposo. Entonces, su velocidad, que es 0, se lo agregamos al otro. Pero como es 0, no afecta nada, ¿no? 0 más 10, 10. Imaginemos que al inicio su velocidad del camión hubiese sido 4. Este 4 se le agregamos en sentido contrario. 10 más 4, 14. Fuese, ¿no? En el caso. No es 0, 0 más 10, 10. Pero el camión parte del reposo con una aceleración de 5 metros por segundo. A la izquierda, ¿no? En la gráfica. Entonces, esa aceleración se la agrego ¿a quién? Al otro, en sentido contrario. Ahora el auto ya no realiza un MRU. Obviamente para esta persona. Para una persona que está en tierra, ¿ya? Para una persona que está en tierra, el auto realiza un MRU, el camión, los dos se mueven y todo ocurre normalmente. Pero no me conviene analizar a dos cuerpos en movimiento, me conviene analizar solamente uno y que el otro se mueva respecto del otro. Ese es el movimiento relativo. Bueno, esta persona que está sobre el camión le está agregando todo. Está agregando su aceleración, su velocidad, pero en sentido contrario. Como estaba apuntando a la izquierda, su aceleración ahora apunta a la derecha. Y la aceleración del camión, ¿ahora quién la ha adquirido? ¿Quién la tiene? El auto. Y el auto ya no realiza un MRU, sino un MRV. ¿Sabes? Recordar que ahora el auto realiza un MRV con respecto del observador. Dicho movimiento, ¿cómo se llama? Movimiento relativo. Es un movimiento respecto de otro cuerpo. Entonces, el camión, ojo, el camión no se va a mover, muchachos. El camión se va a encontrar en esa posición. Exactamente, el camión se va a encontrar en esa posición. El auto es el que va a avanzar. Va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, hasta que se crucen completamente, hasta aquí. Hasta que se intersectan las partes traseras de los móviles. ¿Y cuánto tiempo transcurre? 4 segundos. Entonces decimos, pues, si el auto describe un MRV, apliquemos esta ecuación. La distancia que va a recorrer el auto desde el inicio hasta el final es igual a ¿qué? A su rapidez inicial, el tiempo, más menos, ¿no? Era más menos. Pero como el auto está acelerando, es más. 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Una sola ecuación, una sola incógnita, problema resuelto. ¿Ves? Es fácil. Claro, si aplicamos movimiento relativo. ¿Qué distancia va a recorrer el auto? Acá sería 20 más 3, 23 más D, 23 más D sería la distancia, ¿no? ¿Qué rapidez inicial tiene? Tiene 10 metros por segundo. ¿En qué tiempo lo va a hacer? En 4 segundos, ahí está, 4 segundos. Más 1/2 de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración del auto? Es la aceleración que el camión le ha agregado. 5 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo al cuadrado sería 4 al cuadrado. Una sola ecuación, una sola incógnita. 4 al cuadrado, 16. 16, acá sería mitad. 8 por 5, 40. Acá sería 4 por 10, 40. Más 40, 80. 80 menos, porque este 23 pasaría restando. 80 menos 23. Nuestra respuesta sería, ¿cuánto? 57. 57 metros sería esta distancia que existe entre el frente del auto, entre los parachoques, hemos dicho, ¿no? Entre parachoque y parachoque de los móviles hay una separación de 57 metros. La respuesta sería la B. Respuesta correcta, respuesta Bryce. Qué chévere este problema. Típico en un examen de admisión, combinar MRU con MRV.